Sean bienvenidos, mi nombre es Luis Bocanegra, soy gerente de marketing de Eficientix y en nombre del equipo de Eficientix les agradezco por acompañarnos en esta sesión especial por los 15 años de nuestra compañía. En los próximos minutos aprenderemos a crear workbooks personalizados con los cuales el proceso de análisis y vinculación y visualización se podrá hacer de una manera más fácil y fluida. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas indicaciones. Esta sesión está siendo grabada para que posteriormente puedan consultar y compartir esta información desde nuestro canal de YouTube. El chat de esta sesión se encuentra inhabilitado. Sin embargo, podrán enviar sus preguntas o comentarios desde el módulo de preguntas y respuestas que se encuentra en la esquina inferior derecha de su pantalla, tal como pueden observar en esta diapositiva. Para continuar, les presento a Jorge Restrepo, nuestro director de operaciones, quien con más de 20 años de experiencia en el sector de software empresarial y más de 100 proyectos de implementación liderados, es sin duda una voz autorizada para hablar sobre innovación tecnológica, transformación digital y el uso correcto del software ERP líder en la nube. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, como ya lo mencionó Luis, yo soy Jorge Restrepo, un gusto conocerlos a los que no me conocían. Yo soy el director de operaciones de Eficientix y llevo más de 8 años en temas de implementación de NetSuite. Y bueno, hoy queremos hablar de Suite Analytics, libros de trabajo. Déjenme compartir mi pantalla. Y un poco los temas que queremos cubrir, hacer una breve introducción de la herramienta, hablar de los temas principales del modelo de datos de NetSuite, porque es importante que entendamos cómo NetSuite almacena la información para poder explotarla de la mejor manera posible. Y dentro de ese modelo de datos hacer énfasis en el modelo del registro de transacción, que es tal vez el que más vamos a estar utilizando, porque ahí están pues todos los movimientos de nuestra compañía reflejados. Vamos a hablar de una de las capacidades que tiene esta herramienta del libro de trabajo, que es la capacidad de unir diferentes tipos de registros, que es algo que con las búsquedas guardadas estamos más limitados a hacer. Aquí podemos enlazar libros de trabajo que no están relacionados, dándonos una capacidad de crear reportes que van más allá de lo que podemos hacer usualmente con las herramientas de reporte financiero en NetSuite o con las búsquedas guardadas. Vamos a hablar de los temas de filtros, fórmulas. Les voy a recomendar algunas fuentes adicionales de información para que ustedes puedan consultar mucho más de esta herramienta, y vamos a estar haciendo algunos ejemplos sobre la herramienta para que ustedes puedan ver, digamos, las capacidades que estamos mencionando, verlas ya plasmadas en un ejemplo que va a ser un ejemplo de la vida real de un reporte que alguno de nuestros clientes nos pidió en su proyecto de implementación. Muy bien. La familia de productos de análisis de información de Oracle, específicamente lo que está relacionado a NetSuite, está en esta escalera, digamos, de 4 niveles. En el primer nivel tenemos la herramienta que seguramente todos conocen y han usado, que son los reportes y las búsquedas guardadas de NetSuite. Usualmente reportes los usamos más para reportes más operativos y financieros, y las búsquedas guardadas para pues consultar cualquier información que necesitemos nosotros de la base de datos de NetSuite, hacer búsquedas sobre nuestras órdenes de compra, órdenes de venta, sobre las facturas o cualquiera de las otras registros de información que tenemos en el sistema. Las dos muy poderosas, pero sin embargo tienen algunas limitaciones, particularmente las búsquedas guardadas no me dejan unir múltiples tipos de registro. Hacer subtotalizaciones se vuelve un poco más complicado, y si bien es muy poderosa, digamos, en cuanto a los alcances que tienen, se quedan cortas para algunos otros aspectos. De ahí que haya salido la herramienta de la que vamos a estar hablando hoy, que es Suite Analytics Workbooks o libros de trabajo. Es una herramienta que, digamos, permite visualizar la información de una manera un poco más poderosa de lo que lo puedo hacer con búsquedas guardadas, ya con herramientas de tablas pivote, con gráficos de información que yo puedo
manejar de una manera más sencilla y sobre todo con la capacidad de unir información de diferentes registros de NetSuite. Lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a estar trabajando el día de hoy, cómo podemos hacer esa unión de dos registros de información. Pero la limitación de esta herramienta es que está exclusivamente dedicada a que yo solo pueda explotar información de la base de datos de NetSuite. Y de ahí viene la siguiente evolución a una herramienta que ha existido ya desde hace mucho tiempo, que se llama Suite Analytics Connect. Esta es la herramienta de NetSuite que me permite a mí explotar información de NetSuite desde herramientas externas. Tengo un sistema de inteligencia de negocios externo, tipo Power BI o Tableau o ClickView o cualquiera de estas herramientas de inteligencia de negocios. Desde esas herramientas, a través de Suite Analytics Connect, yo puedo explotar la información que está dentro de NetSuite con conectores de ODBC o algunas otras tecnologías y poder realizar queries a la base de datos para extraer información del sistema. Y la última herramienta en toda esta evolución de análisis de información de NetSuite es una herramienta que existía en el portafolio de Oracle desde hace muchos años, que es la bodega de datos de Oracle, el Analytics Warehouse, solo que en años recientes ya fue adaptada a NetSuite. Entonces, es el producto que denominamos NetSuite Analytics Warehouse o ENSO, y ese sí es una herramienta de análisis de información que no solo me permite a mí consultar información de NetSuite, sino de herramientas de datos externas, dándome a mí la capacidad de, por ejemplo, integrar información de tráfico de mi página web con mis ventas y poder hacer correlaciones de información de estas distintas fuentes de información que yo tenga dentro del sistema, dándome una herramienta muy poderosa de análisis, no solo para mostrarme lo que está pasando, digamos, con las tendencias de la compañía, sino para hacer análisis predictivo, para integrar ya algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden estar haciendo análisis de información mucho más profundo y de las tendencias del negocio. Sobre esta herramienta, en fechas futuras vamos a tener también un webinar que les estaremos anunciando oportunamente. Muy bien. Para entender un poco más el modelo de datos de NetSuite, NetSuite está hecho sobre bases de datos relacionales Oracle, y en bases de datos relacionales Oracle el estándar, digamos, de lenguaje de consulta es el SQL, y todavía se puede usar SuiteQL para consultar información de la base de datos de NetSuite. Es otra de las herramientas de extracción de información que existe. Y en SQL, digamos que la terminología de tablas, columnas y filas, un poco en NetSuite tiene algunos términos relacionados. En NetSuite usualmente no nos referimos a las tablas, sino a los registros. No nos referimos a columnas, sino a campos. Y no nos referimos a filas, sino a instancias de un registro o valores de una transacción. Pero realmente estamos hablando de los mismos términos, si lo quieren pensar en términos de una base de datos relacional con tablas, filas y columnas, es lo mismo dentro de NetSuite. Las categorías de registro más utilizadas dentro de NetSuite pues tienen que ver con clientes, artículos, cuentas contables, proveedores, empleados, y todas estas de alguna manera están relacionadas a la tabla de transacciones, porque la tabla de transacciones, digamos, relaciona todos estos tipos de registros, es la relación entre todos ellos. Y en la tabla de transacciones es bien importante conocer que NetSuite almacena las transacciones en varios registros realmente, son varias tablas, no es una sola tabla de transacciones. Hay una tabla de transacción principal y esa tabla de transacción principal está relacionada en una relación de uno a muchos con una tabla que se llama líneas de transacción o con un registro, si lo quieren ver de esa manera, que se llama líneas de transacción. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mi orden de compra. En mi orden de compra, saber que la compra se la estoy haciendo a un proveedor determinado y esa va a ser la entidad
Cuando nos refiramos a entidad en todo este modelo de datos de NetSuite, entidad puede ser un cliente, un proveedor, un empleado, depende del contexto en el que estoy manejando la transacción. Y entonces en mi registro de transacción yo voy a tener usualmente muchos más datos, pero relevante, si es por ejemplo una orden de compra, a qué proveedor le estoy comprando, el monto total de la transacción, la fecha de la transacción, seguramente como les digo algunos otros datos, y una relación a todas las líneas de la transacción. Aquí van a venir los artículos o servicios que yo estoy comprando. En el monto en la moneda de la transacción, la ubicación a donde estoy comprando y una relación a la tabla de items o artículos de inventario, que en general pues va a ser todo lo inventariable, no inventariable, servicios. Y entonces aquí tengo, digamos, una primera relación de mis líneas de transacción con un registro externo que es el registro de artículo y de donde voy a poder traer toda la información de mis productos, los nombres, los códigos, los precios de venta, etc. A su vez, la tabla de línea de transacción tiene una relación con la tabla de la línea contable de la transacción. Ustedes han visto que todas las transacciones en NetSuite tienen un impacto contable, ya sea que postee al libro mayor o que no postee al libro mayor. Pero en general nos interesan más las que postean, la factura hacia cliente, la factura de proveedor, los pagos, etcétera. Todas las transacciones que tienen un efecto contable, mis entregas de mercancía, mis recepciones de producto. Y entonces mis líneas de transacción van a tener una relación a este registro de la línea contable de transacción, donde yo voy a tener los datos de cuenta, monto, y aquí ya no es en la moneda de la transacción. Si cuando estábamos hablando a nivel de transacción, mis montos están en la moneda de la transacción, si es una compra en dólares, los montos van a estar en dólares. Pero cuando yo ya vea el impacto contable, si voy a ver el registro del impacto contable, mi impacto contable ya va a ser en la moneda base de la subsidiaria. En caso de una empresa mexicana, este impacto contable va a estar en pesos, voy a tener mis líneas de cargo y abono, y a su vez este registro de la línea contable de transacción tiene una relación con mi registro de cuenta contable. Entonces, yo les diría que quienes trabajen en libros de trabajo o quienes quieran empezar a explotar esta herramienta un poco más a fondo, esta es, digamos, la parte del modelo de datos más interesante y que seguramente más se va a estar explotando. Porque a partir de ella, por ejemplo, hemos construido para algún cliente algo que en los reportes financieros yo no puedo tener, que es, por ejemplo, un estado de resultados en donde en las columnas yo tenga mis clientes, de tal manera que yo pueda ver un estado de resultados a nivel cliente. Que lo puedo ver en mis reportes financieros normales filtrando por cliente, pero solo veo uno a la vez y tengo que entrar al filtro y cambiar el filtro. Pero si quisiera ver al tiempo todos mis clientes o un conjunto selecto de clientes y yo quiero ver un estado de resultados por cada uno de ellos, esta herramienta me permite construir ese tipo de reportes. Para, digamos, sumarizar lo que mencionamos en la lámina anterior, en el registro de transacción está toda la información resumida de la transacción, la fecha de vencimiento, la fecha en la que se está ejecutando la transacción, nombre de la entidad, que puede ser el cliente, el proveedor, o si es, por ejemplo, un reporte de gastos, esa entidad es el empleado, y los montos totales de la transacción en la moneda de la transacción. Luego en la línea, pues tenemos toda la información que usualmente vemos ya sea en una orden de compra, en una factura de proveedor o en una orden de venta y en una factura hacia cliente, que es toda mi información de las líneas donde veo productos, cantidades, precio unitario, precio por línea y cualquier otra condición que yo tenga a nivel de línea. Eso lo voy a ver en mis líneas de transacción. Y esa línea de transacción va a tener lo que consultamos usualmente en la interfaz de NetSuite como el impacto contable de la transacción,
yo lo puedo consultar en el libro de trabajo de analíticos cuando voy al registro de línea contable de la transacción. Y ahí puedo ver la línea de cargo, la línea de abono, a qué cuentas afectó, y si quiero tener más información de una cuenta, me puedo ir hasta el registro de la cuenta contable. Muy bien. Dos conceptos importantes de la herramienta de libro de trabajo son el conjunto de datos y el libro de trabajo en sí. Los conjuntos de datos es, digamos, todo el compendio de registros que yo voy a tener para realizar mis consultas. Yo puedo hacer un registro, un conjunto de datos sobre el registro de transacción, o sobre el registro de clientes, o sobre el registro de proveedores. O puedo unir, por ejemplo, también para otro cliente construimos un comparativo de estado de resultados, presupuesto versus real, también con esta herramienta del conjunto del libro de trabajo. Y ahí tuvimos que unir el registro de presupuesto con el registro de transacciones para obtener los datos reales. Quienes hayan explorado y explotado la herramienta de búsquedas guardadas sabrán que el registro de presupuesto no se puede consultar a través de búsquedas guardadas, de tal manera que si uno quiere consultar o construir uno de estos analíticos de presupuesto versus real, hay algunos reportes financieros estándar para eso, pero si ya uno quiere hacer más personalizaciones más detalladas, esta herramienta es ideal para poder construir ese tipo de reportes de presupuesto versus real. Entonces, nuestro conjunto de datos va a tener todos los registros de la base de datos y sus campos que estamos, digamos, agregando para poderlos explotar a través de la herramienta de los libros de trabajo. Entonces, un libro de trabajo está relacionado a un conjunto de datos, y el libro de trabajo ya es más la visualización que yo voy a hacer de los datos que voy a estar analizando. Entonces, en el libro de trabajo voy a construir tablas dinámicas o tablas normales o gráficos que me permitan a mí presentar la información como la quiera yo visualizar. Entonces, esos dos temas son importantes: el conjunto de datos y el libro de trabajo. Y los libros de trabajo, como les mencioné, tablas normales, tablas dinámicas y gráficas de información. A lo largo de nuestro ejercicio vamos a estar viendo algunos temas que tienen que ver con fórmulas. Yo digo, o siempre he pensado que no hay que ser programador para escribir fórmulas a este nivel. Las fórmulas son herramientas que pues, tenemos disponibles, por ejemplo, en Excel o en Google Sheets, y las utilizamos para hacer hojas de trabajo, digamos, más dinámicas. Entonces, no es que sea ciencia de cohetes. Aquí en la presentación, estoy seguro que Luis les va a dejar publicada en nuestra página web o en algún otro lugar donde la puedan consultar posteriormente. Les estoy dejando una referencia a NetSuite de la documentación que ustedes pueden obtener para consultar más información acerca de todas las fórmulas que yo puedo tener dentro de la herramienta de libros de trabajo. Sugerencias: estas fueron tomadas de una instancia de demo a la que seguramente ustedes no van a tener acceso. Tomen la dirección desde la diagonal app y eso pónganselo a su dirección estándar de NetSuite para ustedes poder tener, digamos, el acceso a la página que estamos referenciando. Pero bueno, aquí tienen alguna información adicional ahora vamos a ver algunas fórmulas, pero obviamente pues no son todas, y no vamos a entrar a mucho detalle porque tampoco se trata de una plática de aprender a construir fórmulas dentro de los libros de trabajo, pero sí quiero dejarles documentación adicional para que puedan explotar mucho más esta herramienta. Y también algunos materiales adicionales. Hay un video de entrenamiento sobre la herramienta que está disponible para todo el mundo.
Y ya dentro del catálogo de cursos de NetSuite hay un entrenamiento formal que ustedes pueden tomar sobre esta herramienta de libros de trabajo. Entonces, pues también a quien quiera conocer más de esta herramienta, la invitación es a que puedan tomar este entrenamiento. Esas dos ligas se las dejo también disponibles. Muy bien, pues yo creo que esto se aprende más fácil ya trabajando en la herramienta. Vamos a ver si nos da tiempo de completar los dos ejemplos que tengo preparados y quería compartir con ustedes. Hace unos meses tuvimos un cliente que nos pidió un estado de cuenta, un resumen de estado de cuenta por cliente, más o menos estructurado de esta manera. Él quería ver para cada cliente los documentos que tiene abiertos, hablando de las facturas que le hemos emitido. Déjenme hacerlo un poco más grande si quieren. Con el saldo corriente, digamos el saldo no pagado, porque pues una factura podría tener un pago ya aplicado, yo solo quiero ver el saldo que está abierto y no está vencido. El saldo vencido a un día o los documentos, digamos, vencidos o con un día de vencimiento, los que tuvieran entre 2 y 7 días, luego entre 8 y 14 días, hasta 21 días, de 21 días, y los días vencidos de cada documento, los días pasados después de la fecha de pago que ya estaba vencido cada uno de estos documentos, con subtotales de información para sumarizar, digamos, el saldo pendiente de pago de cada uno de mis clientes. Esto, la verdad, podría hacerse con búsquedas guardadas o personalizando uno de los reportes de cuenta por cobrar que están disponibles en el sistema. Sin embargo, vamos a hacerlo con la herramienta de libros de trabajo, porque una vez construyamos nuestro modelo de información, nos va a servir para explotar información mucho más allá de lo que podría ser si yo hiciera esto simplemente con un reporte de búsqueda de cuenta por cobrar o con una búsqueda guardada que me trajera esta información. Y antes de, bueno, vamos yendo a la herramienta. Un consejo que yo les doy para el uso de la herramienta, como el modelo de datos está todo en inglés, pues la verdad mi consejo es que construyan o que por lo menos para consultar todas las campos de las tablas o de los distintos registros, tener el sistema en inglés les va a ayudar tal vez mucho más a que puedan encontrar los campos de información de una manera mucho más sencilla. No es que sea una restricción, yo por lo menos tengo la preferencia personal de hacerlo así y así lo aconsejo. Entramos a nuestra pestaña de analíticos y como ven tenemos nuestras dos herramientas de información, nuestros libros de trabajo y nuestros conjuntos de datos. En las instancias, para ustedes que tengan instancias que han sido implementadas con la metodología de Suite Success, hay un conjunto de libros de trabajo que ya vienen predefinidos dentro del sistema. Los pueden explorar y obviamente el conocimiento que estamos transmitiendo el día de hoy les va a permitir tener un poco mejor de entendimiento de cómo están construidos. Pero aquí vamos a construir uno desde cero, como si no tuviéramos nada. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es construir el conjunto de datos o lo que denominamos el dataset. Entonces, los datasets, como ya habíamos visto, están basados en un registro raíz dentro de NetSuite. Y ese registro raíz que vamos a utilizar ahora es el registro de transacciones. Entonces, vamos a buscar, vamos a hacer un nuevo dataset. Entonces NetSuite me dice, oye, ¿cuál es el registro raíz que vas a utilizar? Nos vamos a buscar el registro raíz de transacciones, que debe estar por acá abajo. Esto está ordenado alfabéticamente. Y el registro raíz de transacciones debe andar por aquí. Es este registro de transacción. Entonces, una vez escogemos nuestro registro base, NetSuite por defecto nos trae ya a esta pantalla, que es la construcción de nuestro conjunto de datos. Vamos a
vamos a nombrarlo, y este es nuestro conjunto de datos de transacciones, estado de cuenta. Hasta ahí nos deja poner los campos, pero bueno, ya le vamos poniendo nombre a nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos trae el registro raíz aquí, que es el registro de transacción, con todos los registros relacionados que tiene ese registro de transacción. De nuevo, obviamente hay muchos. Los interesantes son el registro de línea de transacción. Y si yo abro línea de transacción, me abre los registros con los cuales línea de transacción está relacionado. Habíamos visto dos importantes, que era el registro de artículo, que debe estar por acá abajo bajo item. Aquí está mi registro de artículo. Y el otro que habíamos visto era el registro del impacto contable de esa línea de transacción. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar con algunos datos de cabecera, y como en nuestro requerimiento solo se requería el dato de factura y los saldos, esos datos están a nivel de cabecera. Si yo quisiera saber qué artículos tengo facturados dentro de cada una de estas facturas y tener ese nivel de detalle en el reporte, perfectamente lo puedo tener. Nada más, pues no era parte de nuestro requerimiento, no lo vamos a tener ahorita, entonces vamos a trabajar por ahora con el registro de transacción. Netsuite por defecto me colocó 6 o 7 campos ya puestos dentro de mi conjunto de datos: fecha, el número de documento, la entidad, el memo, el total de la transacción, la liga a la transacción y el tipo de transacción. Y los podemos ver acá reflejados, y me está trayendo, obviamente, como yo solo dije transacción, me está trayendo todas las transacciones que tengo dentro de mi sistema, todos los tipos de transacción habidos y por haber, construcciones de ensamblaje, acá van a estar facturas, órdenes de venta, órdenes de compra, facturas de proveedor, pagos, etcétera. Tengo todas las transacciones del sistema. El sistema aquí me dice que en este dataset tengo 27.600 líneas. Y ese es uno de los consejos que hay cuando uno está trabajando con esta herramienta. Si la cantidad de datos es muy alta, hay que empezar a poner filtros. Sobre todo porque pues puedo manejar la información de una manera mucho más sencilla. Entonces, como solo quiero trabajar con facturas, aquí le voy a decir que el tipo de transacción, entonces arrastro el campo de tipo hasta donde están los criterios de filtro, y le voy a decir que solo quiero facturas, y entonces le digo, solo quiero traer los tipos de registro factura. El sistema ya filtra, ya reduje mi número de líneas a 1926, pero aparte de eso le voy a decir que solo quiero trabajar con las facturas abiertas. Que una factura esté abierta o totalmente pagada o parcialmente pagada o cancelada o cualquiera de los estatus que tiene la factura, está en un campo que se llama estatus, y me puedo venir acá abajo a buscar hasta la S mis campos de estatus, o lo podría buscar aquí en la barra de búsquedas de campos, pero vamos a ponerlo aquí. Y yo quiero trabajar con, y aquí están los estatus de todos los documentos, me tengo que ir hasta donde están las facturas, y entonces acá están mis facturas. Entonces yo, como es un estado de cuenta para ver lo que está todavía abierto, no quiero ver ni las canceladas, ni las rechazadas, ni las pendientes de aprobación. Solo quiero ver mis facturas abiertas. Aplico ese filtro y Netsuite me va dejando en mi libro de trabajo mis condiciones, y aquí voy viendo mi filtro de tipo de transacción factura, estatus abierto. Y aquí tengo todas mis facturas con mi cliente, con el número de documento,
y con el valor total de la transacción. Sin embargo, si recuerdan nuestro requerimiento, pues necesitamos poner primero el saldo que está todavía pendiente de pago, porque tengo el monto total, pero no tengo el saldo que está pendiente de pago. Y necesito saber de esos saldos estos vencimientos en estos días. Y entonces, pues esos datos no los tengo dentro del modelo de datos. Bueno, los días vencidos, por ejemplo, sí es un campo que está dentro del modelo de datos, pero no lo vamos a usar porque pues lo vamos a construir a través de una fórmula. Y los días vencidos de una transacción es el vencimiento, la fecha de vencimiento de la factura comparado contra la fecha de hoy. Si yo tenía una factura que vencía a 30 de mayo o a 31 de mayo y hoy estamos a 2 de julio, pues esa factura tiene vencido todo el mes de junio y más 2 días de julio. Y entonces es restar mi fecha de hoy menos la fecha en la que vencía el documento. Y entonces pues vamos a empezar a construir esos campos que tengo en el modelo de datos, que básicamente van a ser todos estos de aquí. Lo vencido a un día, lo vencido a 7 días, lo vencido a 14 días y el resto de columnas que necesito agregar en mi modelo de datos. Entonces, para eso, la herramienta del conjunto de datos tiene un constructor de fórmulas, que es también una herramienta muy poderosa donde yo puedo añadir nuevas columnas de información o nuevos campos de información a mi conjunto de datos basado en la información que tengo en el sistema. Entonces, vamos a hacer una nueva fórmula que se llama días vencidos. Y como les había dicho, esa fórmula es nuestra fecha de hoy menos la fecha en la que venció el documento original. Entonces, cuando yo estoy construyendo fórmulas, acá abajo tengo dos facilidades que son los campos de mi modelo de datos o las funciones estándar que tiene NetSuite. Y entonces nuestra fórmula de días vencidos va a ser la fecha de hoy y hay una fórmula, hay una función del sistema que si la buscamos por acá se llama la fecha actual, como el today en Excel, pues aquí se llama current date y entonces aquí lo puedo poner así. Y entonces es nuestra fecha de hoy menos la fecha de vencimiento del documento, o como se llama en el modelo de datos, el due date. Justamente como tengo el modelo de datos en inglés, si yo busco due date, acá lo tengo, el campo se llama due date todo pegado y yo lo puedo con doble clic añadir aquí. Cuando yo hago referencias en una fórmula a un campo del modelo de datos, NetSuite utiliza esta notación que es entre corchetes el nombre del campo. Y pues el campo se llama due date. Dentro de las referencias que les dejé está toda la documentación de este modelo de datos, se llama netsuite2.com. Y está, digamos, toda la referencia a los campos de información. Entonces, esta es la resta que nos va a dar nuestros días vencidos, que es la fecha actual menos la fecha en la que vencía el documento, y esto va a devolver un valor de tipo entero, un número entero. Y voy a ir creando la fórmula con los errores con los que uno normalmente se va encontrando, porque cuando uno crea la fórmula, acá abajo hay un botón que dice validar, y esto dice si uno tiene errores o no. Y aquí me empieza a salir mi primer error. Y me dice NetSuite, oye, no puedo utilizar este current date en una fórmula de restarse entre fechas. Si bien el sistema entiende que queremos hacer como una aritmética entre fechas, la fórmula no está bien escrita.
y me sugiere que tengo que utilizar este operador que se llama cast to date, que es como convertir ya a una fecha, porque realmente el current date no es una fecha, es lo que NetSuite llama un timestamp o un valor que viene con fecha y hora. Entonces, pues vamos a hacerle caso a NetSuite. Esto lo debía haber escrito así y pues vamos a ver si ahora nuestra fórmula ya pasa. Todavía nos dice, oye, no, porque el valor de esta resta espero que sea un float. ¿Por qué un float? Porque esto, como es un timestamp, la conversión de esto a días pueden ser 1.5 días o puede tener fracciones de día, porque trae horas, el current day trae horas. Y entonces lo que tengo que hacer yo aquí es convertir esto a float y necesito quitarle los decimales que esto pueda traer. Y la función que me permite quitar decimales se llama tron. Y realmente lo debería cerrar aquí. Ya lo que le estoy haciendo es quitarle los decimales a lo que pueda venir de esta conversión para poder ya restar el due date. Y ya me dice, oye, esta fórmula está válida. Vamos a guardar nuestros días vencidos y yo ya puedo hacer doble clic de esta nueva variable y aquí me va a estar calculando los días vencidos que tiene cada documento. En esta instancia, los documentos están súper vencidos y eventualmente algo no tenía fecha de vencimiento y sale en 0, pero este es el número de días que tiene vencido mi documento. Hicimos ya la parte más compleja porque esta es la aritmética que vamos a usar para nuestras otras columnas y aquí voy a introducir otra de las funciones que vamos a estar utilizando aquí para saber si mis días vencidos están menores a un día o justamente es un día o son entre 1 y 7 días o entre 7 y 14 o entre 14 y 21. Y entonces vamos a hacer nuestra siguiente fórmula. Ya esta está lista, pero vamos a copiar esto de aquí. Salvamos y vamos a crear una nueva fórmula que va a ser lo que tenga vencimiento de un día. Y entonces aquí ya vamos a usar condicionantes porque justamente vamos a tomar el valor que acabamos de definir de los días vencidos y vamos a preguntar si ese número de días vencidos es 1. Y si es 1, pues aquí tenemos que poner el valor de la factura, porque si no es 1, esto va a estar en 0. En esta columna de nuestro requerimiento, solo quiero lo que tenga un día de vencido. Y entonces, en ese sentido, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si ese número de días que ya calculamos es un día, en ese caso ponemos el valor de la factura o su saldo abierto, y si no, ponemos un 0. Y la sintaxis de eso se llama la fórmula case, y entonces se escribe así, case when, esto es lo estándar, la fórmula que acabamos de definir, y esto es 1, entonces tenemos que poner el valor de la factura, y ese valor, ese saldo pendiente no pagado, se llama amount unpaid, que es lo que no se ha pagado en la factura, el saldo abierto, y su campo fue en amount unpaid. De nuevo, toda la documentación del modelo de datos está en línea. Si ustedes buscan netsuitedoc.com, les va a aparecer toda esta información, pero este es el campo que yo necesito agregar. Entonces, si esta fórmula, que es los días vencidos, me da 1, ese es el campo que necesito colocar ahí. Y si no, 0 y fin de la sentencia case. Esto, como está devolviendo un valor que puede traer decimales, esto debería ser de tipo float o flotante. Y ya mi factura está correcta y puedo guardar mi campo de lo que tiene un día de vencimiento.
Y ya sobre esta transacción, construir las otras columnas es muy sencillo. No lo voy a hacer más repetitivo porque nos va a tomar más tiempo. Si acaso una columna más, por ejemplo, déjenme copiar esta información. Vamos a hacer una columna más que sería la de los 7 días. En mi columna de 7 días van a estar toda la suma de todas las facturas, o van a estar las facturas, que esto sea, vamos a poner esto entre paréntesis, que esto sea mayor que 1 y que esta misma condición sea menor o igual, menor o igual que 7. Y es mayor que 1 y es menor que 7 el número de días vencidos, es el valor no pagado de la transacción. Si no es 0, validamos. Y aquí algo nos saltó. Esto debe ser tipo flotante. Y listo. Y así vamos a construir todas nuestras columnas dentro de la transacción. Vamos a agregar lo vencido a un día, lo vencido a 7 días. Y bueno, irían todas nuestras otras columnas, lo de 7 a 14, lo de 21, más de 21 y los días totales de vencimiento. Total, ahí ya tenemos, hagamos una más que sea más de 7 días. Traigámonos hasta aquí. Y esto está más fácil, solo es si es que es mayor que 7 y ya todo esto lo puedo borrar. Es float, validar, salvar. Lo agregamos a nuestro conjunto de datos. Y ya nuestro conjunto de datos ya tiene los campos de lo que está vencido un día, a 7 y a más de 7, con los días vencidos. Ya tengo el conjunto de datos construido, lo puedo salvar, ya le había puesto nombre, y vamos a explotarlo con un libro de trabajo. En el libro de trabajo me dice qué visualización quiero construir. En este caso vamos a construir una tabla pivote. Y voy a tener, para construir este tipo de visualización, donde yo puedo empezar a ver por cliente, por documento y luego mis columnas que acabamos de construir, yo puedo empezar a agregar campos. En este caso, la entidad es el cliente. Lo agrego aquí, lo aplico y pues NetSuite me va a traer una sumarización de todos los clientes que tengo en mis facturas. Luego quiero el número de documento, entonces ese lo puedo traer con cuál es la transacción. Y aquí ya me empieza a poner para cada uno de mis clientes las distintas transacciones que tengo. Puedo poner la cantidad total de la factura y ya puedo empezar a poner lo vencido a un día, lo vencido a 7 días, lo vencido a más de 7 días, los días vencidos. Y ya nuestro reporte se empieza a parecer muchísimo más al requerimiento original que teníamos. Obviamente nos faltan algunas columnas, pero yo creo que se quedan con la idea de cómo se podrían formar esas columnas adicionales. Pero nos faltan algunos temas más
como los subtotales, donde podamos ver el subtotal adeudado por cliente. Y entonces aquí podemos hacer para nuestro campo de total, escogerle que queremos mostrar subtotales. No era en este campo de aquí, era por factura. Y el subtotal que queremos ver es vamos a pasar la cantidad total a las medidas. Y entonces aquí sí tenemos el subtotal adeudado por cada uno de nuestros clientes. Entonces ya tenemos nuestro reporte, digamos, lo más parecido posible a lo que necesitábamos construir en estas visualizaciones. Yo puedo colocar las filas que quiero, los registros de información que quiero visualizar y los puedo poner de esta forma. NetSuite me los acomoda en estas columnas. También podría hacer cruces de información con otras columnas y las medidas que quiero visualizar, en este caso el total de la transacción, y de esa manera puedo visualizar la información. Supongamos que quisiéramos añadir vendedor a esta tabla para luego hacer un cruce rápido con mis cotas y poder saber un vendedor si llegó a su cuota o no llegó a su cuota de acuerdo a la facturación que se consiguió. No tenemos en nuestro conjunto de datos, lo podemos volver a abrir. No tenemos vendedor, pero lo podemos buscar acá y seguramente va a estar dentro del campo SalesRep. Aquí en la S, acá está nuestro campo de vendedor. Lo añadimos al conjunto de datos. De nuevo salvamos nuestro conjunto de datos y lo aplicamos al workbook. Y aquí ya tenemos vendedor. Y entonces yo ya tengo para cada uno de mis documentos quién fue el vendedor que hizo cada una de esas ventas. Algo de lo que nos sirve hacer libros de trabajo para explotar la información es que podemos definir algunas otras visualizaciones. Por ejemplo, si yo quisiera saber la venta por vendedor de forma gráfica, yo le digo quiero construir un gráfico. Ahora sí, en el eje de las X quiero traer a mis vendedores y en las medidas quiero colocar el total de la transacción y ya de una manera muy sencilla yo construyo una tabla que me muestre las ventas por vendedor. Pero obviamente aquí las tenemos para todo el conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos, recuerden, no tiene ningún filtro de fechas. Aquí yo lo que puedo hacer es tomar el campo de fecha, soltarlo en nuestra serie y de esa manera yo poder construir para mis distintos años que tengo en el sistema. En este caso tengo del 2021 al 2023, las ventas por vendedor. Yo podría filtrar y decir, oye, solo quiero ver un año específico, por ejemplo, eso lo puedo hacer
me coloco en la serie, que es el año, y le digo que quiero filtrar por año, y le digo que solo quiero 2024, que es tal vez esta instancia donde más datos tiene. Y aquí voy a ver las ventas solo del 2024, que fue lo que filtré. Y aquí el sistema me dice, oye, solo estás viendo 2024 y me dice, estás filtrando por 2024. Y de una manera muy sencilla puedo construir las ventas por vendedor. Y podría ser un top 10 de las facturas más grandes. Hagamos ese rápido para visualizar cómo se pueden construir ese tipo de gráficos del top algo. Igualmente yo puedo traerme, por ejemplo, por transacción y igual por monto. Pero obviamente aquí pues me va a salir una gráfica con todas las transacciones. Esto es ilegible. Y lo que yo puedo hacer aquí entonces en mi eje X, donde están las transacciones, para poder tener una visualización más sencilla, es filtrar lo mayor o lo menor. Y entonces ya él me dice, oye, ¿qué quieres filtrar? Los mayor o menor de tanto, los del top 10 o los 10 de abajo, los 10 más pequeños, pero obviamente aquí nos interesa el top 10 del total amount. Y de una manera muy sencilla voy a construir mis 10 facturas abiertas para concentrar mis esfuerzos de cobranza en este tema. Quiero ser respetuoso del tiempo. Espero que esta pues, haya sido una introducción interesante a esta herramienta. Hay muchísimas cosas más que explotar. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar para una siguiente ocasión. No sé si haya preguntas. Roger, ¿puedes revisar si hay alguna pregunta de la audiencia? Hola, Jorge. Claro que sí. Tenemos varias preguntas, de hecho. La primera de ellas es de José Antonio Rueda. Nos pregunta que si podemos compartirle la presentación y el video, que él necesita el reporte. De hecho, posteriormente a esta reunión, les haremos llegar la grabación completa y pues también que le gustaría saber dónde puede encontrar la ayuda de lo que estamos presentando, ¿no? Cómo hacerlo a detalle o cómo le podemos ayudar. Sí. La grabación, Luis, pues tú nos dices dónde la vas a colgar y cómo mandarles la liga a la sesión. De las fuentes de información adicionales, lo que les mencionaba, digamos, hay un video introductorio del uso de la herramienta, muy parecido a lo que yo he explicado el día de hoy. Hay un entrenamiento mucho más profundo en la herramienta, en el autoestudio que tiene NetSuite disponible. A ese tienen que estar suscritos. De nuevo, si son licenciamientos de Suite Success, deberían tener un asiento de capacitación. Ahí pueden buscar este curso. Y las otras ligas que les mencioné sobre cómo construir formulaciones. Yo creo que esos dos temas les pueden dar una buena introducción a la herramienta que hemos empezado a conocer hoy. Bien, gracias. También Fernando Reyes nos comenta que si en las ligas que estás compartiendo viene la información de cómo conectar dos datasets. Viene la información de cómo conectar dos datasets. Si me das permiso de extenderme 5 minutos más, lo podemos ver rápidamente. Adelante. Muy bien. Ya tenemos toda nuestra información de lo que cada vendedor vendió. Lo vimos hace un rato en nuestro chart de aquí. Pero si quisiéramos contrastar esto contra la cuota de los vendedores, como ustedes saben, la cuota de los vendedores está por acá en una transacción que se llama la cuota o el forecast de ventas. Y si yo veo, por ejemplo, ese registro, cómo se ve en NetSuite, por si no lo conocen,
yo puedo ver que para un vendedor, en un año fiscal específico, cada vendedor, en este caso mi vendedor, puede tener una cuota por mes. Este registro yo lo puedo explotar dentro de los datasets. Y entonces en un dataset vamos a abrir otro libro de analíticos muy rápidamente para construir un dataset que esté basado, vamos a hacer nuevo dataset, y vamos a hacer un dataset que esté basado en las cuotas. Mi registro raíz es el registro de cuota, lo selecciono, y este es un registro mucho más sencillo. Es un registro que trae el vendedor, el mes de la cuota, y en este caso, como las cuotas son mensuales, pues cuál era su cuota mensual. Y entonces aquí no tenemos que hacer nada adicional. Simplemente vamos a ponerle cuotas, lo vamos a salvar. Vamos a hacer una visualización sencilla en un workbook que me muestre un pivote donde yo vea vendedor y su cuota. Y lo quiero ver por año, y entonces vamos a verlo por año. Entonces, esa es una tabla que me muestra mis vendedores, qué cuota tenían en cada uno de los años. Y ahora quiero contrastar este registro de cuotas contra mi resultado real. Vamos a construir una nueva visualización. Y en esta visualización nueva vamos a conectar con otro dataset. Nuestro dataset anterior se llama conjunto de datos, de transacciones, estados de cuenta. Y aquí ya tengo mis dos datasets, digamos, no están relacionados todavía, vamos a construir la relación, pero tengo mis dos datasets, digamos, ya como parte del conjunto de datos que voy a explotar. Con los tres botones de aquí, en cualquiera de los dos datasets, hay una liga que se llama crear enlace a los datasets. Y esta es la pantalla donde yo enlazo dos datasets. Me dice cuál es mi conjunto de datos 1, cuotas, cuál es mi conjunto de datos 2, conjunto de datos de transacciones, que es el que estuvimos trabajando hace un rato, y me dice cuáles son las llaves comunes. La llave común es un campo que tiene que existir en los dos conjuntos de datos. En este caso, NetSuite identifica que solo la fecha le coincidió, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, el vendedor también coincide, porque lo tengo en mis dos conjuntos de datos, y de hecho, el vendedor y la fecha son los dos campos que me van a permitir relacionar estos conjuntos de datos. Agrego el vendedor en mi tabla de cuotas. Tengo que, NetSuite me está pidiendo, oye, ¿cuál es el campo que se relaciona con vendedor de tu conjunto de datos 2? Acá tengo el vendedor, lo traigo acá. Y ya tengo estos dos campos relacionados de los dos datasets que me dicen que estos dos datasets se relacionan por fecha y por vendedor. Le digo que quiero enlazar esos dos datasets, ya me muestra NetSuite que esos dos datasets están enlazados, lo que quiere decir que yo ya puedo construir reportes que traigan información de los dos datasets. Para nuestro propósito vamos a construir una tabla pivote en donde vamos a traer de nuestra tabla de cuotas el vendedor, vamos a traer el año y el monto, justo como lo teníamos en la tabla que construimos hace un rato. Estas son mis cuotas por vendedor por año, pero ahora lo quiero relacionar con el resultado de cada vendedor. El resultado estaba en nuestro otro conjunto de datos, estaba en nuestro monto facturado. Y nuestro monto facturado estaba en el valor total de la transacción. Lo traigo acá a medidas. Y entonces aquí ya tengo un comparativo año por año, vendedor por vendedor, de
acá puedo renombrar mis campos y entonces le hago clic a los 3 botones, lo renombro y le digo esto es la cuota. Y este de acá, que es su venta, la vamos a renombrar a venta. Y entonces acá tenemos para cada vendedor en cada año cuál era su cuota, cuál era su venta. No todos los años tienen datos, pero por ejemplo 2024, que es tal vez el que más tiene, y yo puedo congelar esta columna y fila para que cuando me mueva esos datos se me queden ahí. Y entonces yo para 2024 tengo a mi vendedor con su cuota y su venta del año. No todos tienen, pero como ven aquí sí tengo mucha más información. Y que si quisiera ver, por ejemplo, cuál fue el porcentaje de logro de cada vendedor, aquí tengo la capacidad de crear algunos campos calculados. Y entonces yo le puedo decir que si quiero calcular, por ejemplo, el logro de un vendedor, pues el logro de un vendedor es lo que haya vendido, que es el total de la transacción, entre la cuota, y la cuota estaba en esta tabla de aquí, y es mi cantidad. Y esto se llama logro. Me dice que la definición es válida, me agrega una medida más acá. Bueno, esto me dice que estoy viendo que tengo múltiples monedas y que lo tengo que convertir. Y entonces le tengo que decir a estos campos que son de monedas que me aplique la conversión. Igualmente aquí, ya eso sería tema para una siguiente edición. Tengo que hacer las conversiones aquí y no al otro lado. Era lo que me estaba diciendo el error de Netflix. Aquí ya deberíamos tener nuestra tabla. Entonces, si vamos al año que tiene información, que es este de aquí, acá tengo que este vendedor que tiene una cuota de 800,000, vendió 200,000, tiene un logro del 33, pero no nos salió en porcentaje. Igual eso lo arreglamos fácil acá con formato, porcentaje. ¿Ok? Y ahora sí nos da un logro de por ejemplo, el 33 vendió el 33% de su cuota, o llegó al 69%, o llegó al 91% de su cuota, etcétera. Que esa es la capacidad de hacer cálculos entre medidas que yo ya tenga en mi libro de datos. Muy bien. Espero con esto haber respondido cómo conectar dos conjuntos de datos. Hay que seleccionar los campos comunes de esos conjuntos de datos, y lo importante es que en filas y columnas yo solo ponga campos que estén relacionados en los dos conjuntos de datos. Y aquí puedo visualizar que la fecha y el vendedor tienen esta marquita de que son campos que están en los dos conjuntos de datos, porque fueron los que utilicé para mezclar esos dos conjuntos de datos. Solo puedo utilizar en las filas y en las columnas esos campos. En las medidas puedo utilizar mezcla de los dos, como lo hicimos acá. La cuota salió de mi primer dataset, la venta total salió de mi segundo dataset, y el logro fue una medida calculada entre los dos. Muy bien. Ahora sí, espero con esto haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Jorge. De hecho, nada más rápidamente, ¿cuál es la mayor cantidad de datasets que se puede conectar? Pregunta Mario que se pueden conectar más de 3 bases. Se pueden conectar más, no conozco el límite, pero sé que se pueden más de 2.
Perfecto. Bueno, pues les agradecemos y sobre todo primero a Jorge y también a ustedes su tiempo, su atención. Esperamos que esta información les haya proporcionado valor para cómo optimizar el uso de su sistema de gestión empresarial. Antes de concluir, pues me gustaría compartirles 2 beneficios a los que tienen derecho por haber asistido a esta sesión. El primero de ellos es que durante este mes las horas de consultoría incluidas en nuestros paquetes de bolsa y pólizas de soporte tienen un bono del 15% adicional. Recuerden que este tipo de tiempo lo pueden utilizar para mejoras, capacitaciones o implementación de nuevos módulos o complementos. El segundo es que si no cuentan aún con nuestro módulo de cumplimiento fiscal MX Plus y deciden implementarlo durante este mes de julio, tendrán un bono de 15,000 pesos sobre el costo de su instalación para utilizarlo en cualquiera de nuestros otros servicios. Si desean más información sobre cómo usarlos, por favor, contacten a Miriam Morales, que es nuestra especialista en atención a la base instalada, al correo y teléfono que están viendo en pantalla. De la misma manera, si tienen algunas preguntas más específicas o requieren una conversación más profunda, les animo a contactar a Miriam o al equipo en general. Nosotros pues estamos aquí para hacerles más fácil la operación de sus empresas. Si ustedes no tienen algo más que agregar, les estaremos haciendo llegar la grabación de este webinar, así como información clave y una breve encuesta para saber si les aportó valor a su operación en los próximos días. Te quería agradecer mucho, Jorge, quería agradecerte mucho, Roger, y al equipo en general de Eficientix. Nos sentimos muy orgullosos por cumplir estos 15 años haciendo más fácil la operación de las empresas. Y pues, no sé si quieras agregar algo. No, por mí es todo, agradecerles a todos los